Entonces, Gracias, profe. con gusto. Entonces hoy seguimos con un repaso. Alguien me hizo el comentario que esta metodología GSK era complicada y me tocó responderle que sí, que es una metodología que es complicada, como no es tan utilizada como otras metodologías en estadística. Entonces cada vez que uno la utiliza es difícil porque le toca retomar todo casi desde cero, ¿cierto? Lo que se hace mucho con datos de conteo, con tablas de contingencia, son trabajos descriptivos. Por eso tanto ruido que yo les hago acerca de los trabajos descriptivos y los análisis de trabajos descriptivos, que básicamente son los que requieren muchos investigadores, ¿cierto? Cuando usted empieza ya a meterle mucha parte inferencial o pura modelación que de pronto no es como muy necesaria, entonces empiezan a fastidiarse porque sienten que no entienden o que lo que se está haciendo es innecesario y que le están pagando a un asesor o a un consultor para que haga un trabajo y termina haciendo otro, ¿cierto? Entonces, eh, a veces uno con muchos consultores le pasa como el chiste que cuentan cuando uno está en bachillerato, cuando uno está en bachillerato cuentan chistes, el del niño que en la clase de biología había preparado muy bien en las lombrices, porque el profesor de biología en los exámenes orales siempre preguntaba por las lombrices. Entonces el niño estudió las lombrices de pe a pa y cuando sale al examen oral, el profesor le dice, bueno Juanito, háblenos de el elefante. Y entonces el niño quedó lívido, quedó blanco, porque no había preparado nada del elefante. Entonces el niño empieza, el elefante, el elefante, el elefante. Ah, el elefante es un animal muy grande que tiene una trompa larga que se parece a las lombrices. Y ahí empezó el discurso de las lombrices el resto del examen. Entonces a muchos consultores les pasa eso, que muchas veces los que lo contratan requieren unas cosas y como el consultor sabe mucho de otras, entonces termina metiendo eso de lo que sabe mucho y termina resolviendo un problema que no le están pidiendo. Que recuerde que ya lo comentamos aquí, que Vox dice que ese es el error tipo 3. El error tipo 3 es resolver el problema equivocado, es resolver perfectamente el problema equivocado. Entonces ahí tienen que ser ustedes cuidadosos. Bueno, entonces con GSK vamos a ver otra ilustración muy parecida, pues igualita. Realmente esto es una fotocopia, lo mismo. Cuando uno empieza a ver esta metodología, dice que no hay muchas metodologías estadísticas, las aplicaciones terminan siendo fotocopias. Entonces vamos a desarrollar el phi, un coeficiente de asociación muy popular, desarrollado propuesto hay una discusión si es por Yule o fue por Pearson, todavía no es muy claro cuál de los dos de todas maneras fueron coetáneos. Entonces, vamos a hacer, y ustedes van a ver que es casi lo mismo que se hizo con el Q de Yule, ¿cierto? Pero una de las razones es porque uno ve la facilidad de hacer desarrollos teóricos con esta metodología. En muchas ocasiones uno encuentra tesis escritas haciendo desarrollos analíticos a cierto nivel, y a veces fuertes, expansiones de Taylor de funciones y para encontrar una distribución asintótica. Cuando mira uno que esta metodología llega a distribuciones asintóticas normales de una manera muy estándar. Para tablas de contingencia lo estoy diciendo, no para todo.
Eso es para tablas de contingencia y para ciertos problemas en tablas de contingencia. Entonces, recuerden que nosotros tenemos esas tablitas, que es bueno tenerlas por ahí copiadas en algún hojito, porque esto es muy estándar, ¿cierto? De las formas como nosotros definimos los problemas con datos categóricos. Tenemos unas cosas que llamamos F lineales, que son combinaciones lineales del vector de probabilidades. Cuando necesitamos hacer multiplicaciones y divisiones, tenemos que recurrir a logaritmos. Entonces, tenemos una respuesta log. Cuando necesitamos reconvertir los logaritmos, entonces tenemos una respuesta exponencial y podemos repetir esas operaciones muchas veces dependiendo de la complejidad de los estadísticos que nosotros estemos considerando. Entonces estas formulitas que están aquí, que son muy fáciles, pues, mire que es como es lo mismo. Entonces uno puede irlas repitiendo y las matrices de varianzas y covarianzas se van construyendo a partir de las operaciones básicas que se tengan aquí con unas matrices que son diferenciales, ¿cierto? O inversos de diferenciales. Entonces aquí tenemos la explicación de cada una de esas matrices. Entonces es fácil de entender. Vamos a ver el coeficiente phi. Este coeficiente lo utilizan investigadores en el área social, ¿cierto? Básicamente ellos son los consumidores número uno de medidas de asociación en tablas de contingencia, porque los insumos de ellos son variables categóricas. O sea, no es raro que en el área social es donde más desarrollo se dé y se requiera para metodologías de tablas de contingencia, metodologías estadísticas, ¿cierto? Entonces el corazón del análisis de tablas de contingencia son las tablas 2×2, ¿cierto? Las tablas 2×2 nos permiten a nosotros elaborar todos los conceptos, tanto prácticos como teóricos, que se pueden extender a tablas más generales o a situaciones multivariables de dimensión mucho mayor. Entonces las tablas de contingencias 2×2 aparecen en muchas aplicaciones. Por ejemplo, en el área de educación, yo puedo hacer un examen y comparar la pregunta 1 con la pregunta 2. La respuesta a la pregunta 1 la califico como buena o mala. La respuesta de la pregunta 2 la califico como buena o mala. Entonces, en teoría de la evaluación es muy importante saber cuál es el nivel de asociación que hay entre preguntas, ¿cierto? Los exámenes, cuando están bien diseñados, tienen ciertas estructuras que son usualmente definidas por los evaluadores. Cuando los exámenes son hechos por personas inexpertas, por ejemplo, aquí en matemáticas alguna vez estuvieron haciendo exámenes de selección múltiple y entonces ellos ponían dos temas y los temas eran permutaciones de las preguntas. Entonces no hacían ningún análisis de tipo estadístico para ver los resultados. Cuando posteriormente ellos liberaron la base de datos, la prestaron pues para que uno la mirara, encontraba uno que los resultados de los estudiantes eran muy distintos con un tema que con el otro tema. Entonces esto, la gente que trabaja en teoría de la evaluación sabe qué sucede, ¿cierto? Y como se sabe que eso pasa, entonces hay factores de corrección para suplir este problema, porque el problema no es del estudiante, sino que el problema es de la forma como se presentan las preguntas. Entonces, para se hacen correcciones, se hacen estandarizaciones. Eso es muy común. Pero entonces uno tiene que saber, digamos, cuáles son los niveles de asociación que hay entre las preguntas
Y después de que tenga uno todos esos niveles o esas medidas de asociación para todos los pares de preguntas, puede uno hacer de la método, pues puede uno utilizar métodos estadísticos estándares como son análisis de factores o de componentes principales para ver si encuentra estructuras subyacentes en los exámenes. Esto también, por ejemplo, este tipo de tablas también aparece en estudios sociales. Por ejemplo, yo le puedo preguntar a una pareja, le puedo preguntar a la mujer si ella se considera feliz en su relación y le puedo preguntar lo mismo al hombre, ¿cierto? Y mirar el nivel de asociación que hay entre las respuestas, etcétera. Entonces miren que este tipo de tabla aparece con mucha frecuencia. La tabla 2x2, entonces es como el corazón del análisis de datos de contingencia. Y aquí tenemos la presentación general de la tabla 2x2. El coeficiente phi, que es una medida de asociación, entonces fue presentada, muchas de estas medidas de asociación aparecen en la literatura muy vieja, simplemente las tiran y no dan justificaciones muy fuertes de por qué es o no es una medida de asociación, simplemente dicen voy a utilizar esta medida de asociación y hay muchas otras, coeficiente de subprof, coeficiente de ligación, coeficiente de, entonces en los años 30, en los años 20, 40, era muy popular que la gente quisiera dejar su nombre para la posteridad, entonces inventaban un coeficiente y ya quedaba con el nombre pegado ahí. Pero se hacía muy poquito trabajo teórico, entonces por ejemplo estos coeficientes a veces dan valores y la gente no sabe realmente qué significa. Es para como el R cuadrado en regresión, ¿no? Cuando ustedes ven el R cuadrado en regresión, nadie tiene idea qué pasa con los valores que están muy alejados de 0 o de 1, ¿cierto? Entonces los profes que dictan esto, solamente en los cursos básicos de estadística, tienden a crear eh, impresiones acerca del coeficiente de correlación que pueden ser hasta equivocadas. Entonces, por ejemplo, la búsqueda desesperada por un R cuadrado que se aproxime a 1. Entonces, a veces dan la impresión de que para hacer eso usted tiene que sacar una muestra cada vez mayor, ¿cierto? No sé si a ustedes les ha pasado eso o les pasó en algún curso de estadística muy general. Cuando uno ve un curso de estadística general, a veces los profes dan consejos y los consejos pueden ser equivocados. Pero entonces no, que es que el R cuadrado, entonces el R cuadrado tiene que tender a 1 para que el modelo lineal sea muy bueno. Y entonces no, como estudiante tiende a pensar que si el R cuadrado no está cerquita de 1, el modelo es muy malo, cosa que no es cierta, ¿cierto? Porque el R cuadrado no mide el ajuste. Realmente no es una medida de bondad de ajuste. Es una medida que tiene que ver con una relación de varianzas. Y si los datos no caen perfectamente, o sea, no es un modelo determinístico, usted nunca va a tener un R cuadrado igual a 1. Es más, el R cuadrado puede estar muy alejado de 1 y el modelo estar muy bien estimado. ¿Sí? Entonces el R cuadrado es una medida de esas míticas que se ve mucho todavía en regresión y que mucha gente malinterpreta. Lo mismo para con estas medidas. Entonces las medidas cuando no se piensan mucho, cuando no se analizan mucho, a veces eh, tiende uno a tomar recetarios que hay en artículos o en libros y esos recetarios a veces cuando uno pregunta, ¿y esto quién lo dijo? Nadie sabe. Entonces ahí hay un problema grande. O a veces cuando un investigador le preguntan mucho, lo desesperan mucho, ¿cuándo el R cuadrado es grande? ¿Cuándo el R cuadrado es grande? Decime cuándo el R cuadrado es grande. Cuando es mayor de 0.80 o cuando es mayor de 0.90. Entonces la persona que pregunta queda como con la idea que esa es la respuesta, cuando realmente esa es la respuesta equivocada. Bueno, entonces con el
phi, como es una medida de asociación, hay gente que tiene recomendaciones. Dice, bueno, si en valor absoluto el phi es menor que 0.3, entonces decimos que la asociación no vale la pena. Que si el phi está entre 0.3 y 0.6 en valor absoluto, entonces la asociación es, eh, vale la pena mencionarla. Y si es mayor de 0.6 en valor absoluto, entonces la asociación es fuerte. Entonces las recomendaciones que son, pues que muchos investigadores las utilizan, a veces uno no sabe cómo surgen, ¿sí? Y con este coeficiente phi de asociación pasa una cosa que es difícil encontrar en la literatura, digamos, información sobre el error estándar del coeficiente. Usted encuentra esto, muchas veces encuentra esta fórmula así tirada y como es fácil de calcular, dice, ah, no, pues entonces yo calculo esto. Listo, pero ¿qué significa esta fórmula? Entonces, para uno tener como la sensación de lo que esta fórmula hace, uno lo que hace es dividir, ¿cierto? Cada término por, por n y calcula la proporción estimada. Y obviamente, pues para no modificar esto, lo que yo multiplico divide arriba lo tengo que dividir igualmente abajo, o sea, multiplicar y dividir por la misma cantidad para que no me modifique. Entonces yo aquí tengo que dividir n1 por n, tengo que dividir n2 por n, ¿cierto? Entonces me sale aquí en este pedacito n al cuadrado, tengo que dividir por n al cuadrado y aquí también tengo que dividir por n al cuadrado. Entonces, para que este coeficiente no se modifique, aquí abajo debería hacer lo mismo y tener aquí al final un n al cuadrado. Entonces es muy fácil ver, ¿cierto? Que con estos productos que hay aquí abajo me sale n en el denominador, n a la 4, cuando le hago la raíz cuadrada me sale n al cuadrado, y arriba y abajo entonces tengo n al cuadrado. Y ya en este mismo coeficiente lo puedo expresar en términos de probabilidades estimadas, ¿sí? Probabilidades estimadas. Ahora, ¿por qué estas de abajo? Entonces miren que estas son los estimadores. Aquí tendríamos pi y aquí tendríamos 1 menos pi. El esquema de muestreo de estas tablas, cuando ustedes están hablando de asociación, son esquemas de muestreo multinomiales. Y la tabla muestral, la tabla poblacional con probabilidades debería dar aquí de 1, ¿cierto? Pi debe ser 1, un esquema de muestreo multinomial. Entonces, aquí tendría como un pi y 1 menos pi, ¿cierto? Y eso corresponde como a qué, como a la varianza de una distribución Bernoulli. Y aquí tendría lo mismo para esta fila, tendría otra varianza de una distribución Bernoulli. Entonces esto es como una cosa medio estandarizada, ¿sí? Entonces mire que el coeficiente que fue propuesto pues sin ninguna explicación termina siendo como una diferencia de diagonales estandarizada. Ahora, ¿por qué asociación? Entonces uno podría tratar de aproximar esto a una covarianza para ver si esto se aproxima a la covarianza. Entonces mire que las interpretaciones a veces hay que lucharlas para uno tener la sensación. Pero este coeficiente lo utilizan mucho, digamos, los psicólogos, los sociólogos, para ellos es material de trabajo, ¿sí? Son herramientas de trabajo. Y como les digo, hay interpretaciones ya de cajón que cuando usted esté haciendo análisis, por ejemplo, de tablas de contingencia y tenga que calcular medidas de asociación, entonces esta la puede uno utilizar porque es muy conocida. Entonces ahora para hallar la parte distribucional, nosotros recurrimos a GSK, ¿cierto? Entonces lo primero, recuerden, es poner la tabla en forma de vector. Como es una tabla 2×2, pues obviamente ese vector va a tener cuatro componentes. Cuatro componentes. Y ahora lo que tenemos que hacer es
ver la forma de generar esta respuesta. O sea, nosotros estamos interesados en esta respuesta, en este F o F gorro, pues. Entonces aquí mire que este F gorro lo vemos en términos de los N's y lo podemos reexpresar en términos de los P's. Entonces nosotros tenemos este F. Ahora, ¿cómo? A través de transformaciones lineales y logarítmicas vamos a llegar a esta expresión a partir de este vector. Entonces, si ustedes miran, en el numerador tenemos el producto de dos probabilidades. Cuando nosotros vemos productos de probabilidad o productos de funciones de probabilidades en un parámetro, entonces obviamente nosotros pensamos en transformaciones de tipo logarítmica, ¿cierto? Recuerden que los logaritmos linealizan estos productos. El logaritmo de A por B igual logaritmo de A más logaritmo de B, ¿sí? Y aquí tenemos una diferencia de productos de probabilidades. Eso nos lleva a pensar que vamos a tener también que utilizar algún tipo de transformación lineal. Aquí tenemos en el denominador algo más complicado. Tenemos la raíz cuadrada de 4 productos. Y esos productos contienen sumas de probabilidades. ¿Sí ven? Tenemos 4 sumas de probabilidades. Entonces tenemos que construir esto paso a paso. Estas construcciones a veces no son muy fáciles de hacer. Le toca a uno lucharlas un buen rato para ver si está uno obteniendo las cosas como son. A veces uno llega a puntos donde uno desbarata todo y vuelve y empieza. O sea, tampoco es que sea expedito y que yo le diga, no, es que siempre se hace así. Se puede en su trabajo hacerlo en más o menos pasos, ¿cierto? A veces es bueno ser muy cuidadoso y hacerlo un pasito a la vez para ir entendiendo claramente y estar seguro que no hay equivocaciones, que en esto pasa con frecuencia. Entonces, la matriz A es la que me va a dar una respuesta lineal. Entonces, miren que yo tengo una primera fila que me dice pi 1, 1, 0, 0, 0, ¿cierto? Y cuando yo multiplique esta primera fila por esto, me va a conservar este pi 1, 1 solito. Esta segunda fila, cuando yo multiplique esta segunda fila por este vector, voy a obtener el segundo componente. Entonces mire que estos vectores me están sacando los componentes uno a uno de aquí de este vector. Ya a partir de la quinta fila de esta matriz A, mire que tenemos dos unos en cada fila. Entonces es una combinación lineal, es una suma. Pues tenemos pi1, aquí tenemos pi1, 1 más pi1, 2. Lo obtenemos de esta forma. ¿Por qué necesitamos esto? Porque por aquí en el denominador tenemos pi1, 1 más pi1, 2. Entonces estas sumitas las vamos a sacar de esta matriz A. Entonces aquí tenemos, cuando le aplicamos esta matriz a este vector, entonces tenemos este vector con los elementos básicos que tiene el coeficiente. Tenemos pi1, 1, pi2, 2, pi1, 2, pi2, 1 y tenemos estas sumas. De esta primera transformación sacamos este vector con los elementos básicos que contiene el coeficiente. ¿Sí? Entonces ahora miramos la siguiente transformación. La logarítmica, vamos a sacarle logaritmo a todas esas probabilidades. Aquí es donde nosotros requerimos que la tabla sea completa en el sentido de que tenga las probabilidades poblacionales todas sean mayores que 0. Recuerde que nosotros en esta metodología, cuando tenemos la tabla de contingencia y tenemos un 0 observacional, siempre le sumamos una cantidad para hacer la corrección. La cantidad que se le suma
recuerden que hemos ya dicho varias veces, es sujeto de discusión. En muchos programas de computador se le suma un punto 5. En muchos textos sugieren, por ejemplo, sumar una cantidad que sea proporcional al tamaño muestral de la tabla. En otros textos hacen otro tipo de sugerencias. Entonces, por ejemplo, hay textos donde se sugiere que cada celda sea ajustada de acuerdo a las marginales que se estén manejando. Bueno, entonces en esto, pero nosotros vamos simplemente a tomar el criterio del punto 5. ¿Por qué el criterio del punto 5? Porque es muy popular, es el más popular de todos, ¿cierto? Entonces cuando usted está haciendo trabajo aplicado y usted utiliza el punto 5, la gente no le dice absolutamente nada. Cuando usted utiliza otro, entonces a usted la gente a veces lo molesta y le dice, explíqueme bien por qué escogió ese. Y a veces uno no encuentra en la literatura artículos eh, donde justifiquen por qué. Simplemente algún comentario muy chiquitico por ahí y no pasa de ser eso. No, es que el profe lo dijo. No, pues tiene el profe, no, pues un artículo donde lo diga. Ah, bueno. Entonces ya tenemos esto, sacamos el logaritmo de ese vector, entonces tenemos el log de, ahora tenemos que operar con este logaritmo. Este logaritmo nos va a servir a nosotros para manejar productos, ¿cierto? Y cocientes o cosas de esas. Aquí tenemos. Entonces, miren que aquí tengo yo el producto de dos probabilidades y tengo el producto de otras dos probabilidades. Aquí tengo el producto de funciones, de esas funciones de las probabilidades que eran sumas. Entonces voy a ver cómo construyo mi matriz K. Entonces, como son productos de probabilidades, entonces el logaritmo de A por B es igual al logaritmo de A más logaritmo de B. Entonces, para representar eso, yo tengo logaritmo de pi1,1, logaritmo de pi2,2. Entonces, mire que a la primera columna y a la cuarta columna del primer vector les pongo 1 y el resto de elementos son 0. Así, tengo una componente que va a ser logaritmo de pi1,1 más logaritmo de pi2,2. Aquí, en la segunda fila, tengo logaritmo de pi1,2 más logaritmo de pi2,1. Y en la cuarta fila tengo un medio. Ustedes me pueden decir por qué un medio. Profe, yo me imagino que usted saca ahí el un medio para luego aplicar propiedades logarítmicas de subir el exponente. El exponencial, ¿cierto? Entonces recuerde que si yo tengo la raíz cuadrada de A, la raíz cuadrada de A es A a la 1/2, si tomo el logaritmo, entonces el logaritmo de A a la 1/2 es 1/2 por el logaritmo de A. Entonces, eso fue sacado con ese propósito. Entonces, miren que es muy fácil. Entonces, aquí tengo la suma de todos estos logaritmos. Como miren que yo tengo el producto de todas estas combinaciones lineales de probabilidades, ¿cierto? El logaritmo va a ser la suma de todos estos elementos y como todos están a la 1/2, entonces simplemente lo pongo como coeficiente, 1/2. Entonces aquí ya está la justificación porque utilizamos, uy, perdón, me fui, ya vieron toda la clase, entonces ya podemos parar. Bueno, entonces en la última fila hace referencia a la parte del denominador, todavía no lo tenemos como denominador, pero hace referencia a esa estructura que tiene el denominador. Y entonces ya cuando lo simplificamos, nos queda que esto nos produce un vector con tres componentes, logaritmo de pi1,1 por pi2,2, logaritmo de pi1,2 por pi2,1, un medio logaritmo de pi ta, que al final yo lo reduje a esta expresión, ¿cierto?
Miren que está logaritmo, en paréntesis grande, de todos los vértices de ese producto de esos cuatro elementos elevado a la 1/2, o sea, la raíz cuadrada de esos productos. Entonces los tenemos en términos de logaritmo. Ahora entonces vamos a fregar con esto, vamos a exponenciar, reexponenciar esto, ¿cierto? Y vamos a hacer una transformación. Entonces aquí simplemente vamos a restar el primero del segundo. Recuerden que si yo tengo la resta de dos logaritmos, logaritmo de a sobre b es igual al logaritmo de a menos logaritmo de b. ¿Sí? Entonces, eso es lo mismo que el logaritmo de a sobre b. Y aquí yo puse esta Q, la había metido aquí dentro de esto. Qué pena con ustedes. Ayer escribiendo estas slides cometí mucho error y me tocó dar muchas correcciones. Esto va dentro de esto. Bueno, hoy en el transcurso del día hago la corrección y les mando esto corregido. Bueno, entonces ya tengo mi respuesta, ¿cierto? Mi respuesta definida. Y mire que tengo la parte del numerador, tengo la parte del denominador, me falta la rayita. Sí, este es un vector con dos componentes, ¿sí ven? Sí, sí es claro esto aquí. XP a la F de esto, entonces nos produce esto. Este es un vector con dos componentes y mi interés es esto. Mire que este es un solo numerito, ¿cierto? No es un vector, es un solo numerito. Entonces, la cuestión, la pregunta es cómo le meto la rayita a esto. ¿Cómo piensan ustedes? Profe, otra vez sacando logaritmo. Otra vez acá logaritmo y hace una transformación lineal de esos logaritmos, ¿cierto? Y vuelve otra vez y exponencia. Y ya se acabó el problema. Mire lo fácil que es cuando uno lo hace paso a paso. Si usted lo quisiera hacer de golpe, la cosa es un poquito complicada. Pero todos estos problemas operan de la misma forma, ¿cierto? Entonces aquí lo tenemos. Sacamos el logaritmo y hacemos la transformación, ¡pam! Exponenciamos y ya tenemos esto. Aquí la transformación de una vez me da a mí logaritmo de tata menos logaritmo de tal cosa, entonces ya no necesito tener sino un j que es una matriz de dimensión 1 por 1. Es muy raro poder ver matrices de dimensión 1 por 1, pero aquí en esta metodología aparecen con frecuencia. Entonces aquí tengo mi estimador ya en los pasos adecuados y tengo definidas mis matrices. Entonces ya es aplicar simplemente la teoría de GSK. Yo sé que estos resultados al final, cuando los tamaños muestrales son grandes, y aquí la pregunta, ¿qué tan grande tiene que ser la muestra que esté representada en esa tabla para que esa teoría asintótica funcione? Y como les he dicho ya varias veces, respuestas lamentablemente no hay cerradas. Cada caso hay que estudiarlo por separado y cada caso nos llevará a nosotros a respuestas de pronto diferentes. Bueno, recuerden que los desbalances grandes en las probabilidades dentro de la tabla, en los modelos, pues en las probabilidades reales, pueden generar problemas en la distribución, en las aproximaciones de carácter asintótico. Pero ese es un problema que es inherente a todo el trabajo estadístico, ¿cierto? Cuando yo quiero simplificar las cosas, me voy por métodos asintóticos, pero los métodos asintóticos no son gratuitos, pero me cuestan a mí sudor y lágrimas, en el sentido de que tengo que tener
unos desarrollos analíticos fuertes, casi todos están basados en expansiones de Taylor, pues no, tampoco es tan misterioso, todo termina siendo una expansión de Taylor. Y tirando cosas hacia el infinito, o sea, son usos extensos de teoremas límites, básicamente el teorema central del límite para medias y otros teoremas límites que abundan en la literatura. Bueno, entonces nosotros sabemos pues la teoría, por teoría, que estas funciones terminan siendo asintóticamente normales. Y la media es phi y la varianza también ya la tenemos definida para el caso general, tiene esta forma. Entonces ya la varianza se puede calcular jugando con cada uno de estos términos al interior. ¿Sí? Entonces aquí tenemos que es cada una de cuáles son las matrices con las que se trabajó y miren pues cómo es de fácil ponerlas en una sola hojita. Tenemos las matrices D que hacen referencia a los diferenciales y ya lo único que tenemos que hacer es sacar el programa, pues como nosotros conocemos R, pues utilizamos R, o también lo podemos hacer en SAS. Aunque esto realmente no hay necesidad de hacerlo. Si usted se mete en las páginas de ayuda de R o las páginas de ayuda de SAS, usted encuentra en qué paquetes están estos estimadores hallados pues de una manera muy simple. Y en SAS pasa lo mismo, en que proc está esto, ¿cierto? Proc-freq realmente trae gran cantidad de medidas de asociación. No sé si ustedes han utilizado el factor, el proc-freq de SAS. ¿Alguien lo ha utilizado? Sí, profe. Bueno, ese proc es muy poderoso. O sea, si ustedes manejan SAS, tienen que ser muy amigos de el paso Deira. En Deira hay cantidad de opciones, hay libros completos dedicados a Deira y hay manuales dedicados al ProFreq. ¿Por qué? Porque se utiliza mucho el ProFreq, ¿cierto? Para generar tablas y hacer y sacar medidas de asociación y cosas de esas de tablas. Entonces, es un PROC que es muy poderoso. Si ustedes son muy amigos de los modelos para tablas de contingencia, entonces hay un PROC que se llama el PROC-CAT-MOD, ¿cierto? El PROC-CAT-MOD es un procedimiento, es un PROC que fue desarrollado en la Universidad Carolina del Norte por Koch y todos sus colaboradores, ¿cierto? Mucha gente allá, estudiantes, mmm, estudiantes doctorales de él, escribieron código para el PROC-CAT-MOD. Y ese PROC ha sufrido muy poquitas variaciones a través del tiempo. Entonces tiene una desventaja y es que es muy poco amigable. ¿En qué sentido es poco amigable? Que si usted no tiene el ejemplo en el manual clarito, pues que esté ahí los pasos que tiene que hacer para el resultado que usted quiere obtener, a veces uno se rasca la cabeza mucho rato antes de poder escribir el código correcto. Y esa es una parte compleja, o sea que no es como el PROC-REG, que usted lo mete y salió ya la cuestión directa, o el PROC-GENMOD, por ejemplo, para modelos lineal generalizados, ¿no? que son PROC, que son directos. No, aquí el PROC-CAT-MOD no es para nada amigable. Entonces tiene que estar pegado del manual o de la página de ayuda del CAT-MOD. Entonces, por eso es un poquito desmotivante eso. La ventaja de ese PROC es que numéricamente es muy estable. O sea, esa es una ventaja que tiene SAS sobre sus competidores. La estabilidad numérica y la
Pues la velocidad de ejecución depende del servidor y del tiempo que le den a uno para correr el programa. Bueno, entonces aquí nosotros simplemente metemos en el programita la función phi gsk, metemos las matrices, metemos las funciones respuesta, metemos los Ds, ¿cierto? Y vamos hallando la matriz de varianza y covarianza. Esto lo tuve que hacer porque estaba teniendo unos errores cuando estaba yo ayer, ya por la noche escribiendo esto y no me corría, me generaba errores. Y era que me faltaban por aquí unos simbolitos de porcentaje en las multiplicaciones que como lo escribí de entrada y pensé que lo había hecho bien y decía, diablo, ¿dónde está el error? Bueno, finalmente encontré el error y lo logré correr. Entonces aquí pongo una matriz simplemente inventada 2×2 para correr ese programa. Entonces me da el estimador .53, que según el criterio a dedo, pues esta asociación se puede considerar relevante. Y además encontramos la varianza. Recuerde que en muchos casos no se entrega la varianza del estimador. Entonces, no se pueden construir intervalos de confianza. Aquí nosotros construimos el intervalo de confianza pues de la manera estándar, ¿cierto? Entonces tenemos el estimador más o menos un percentil de la normal. Aquí escogí 1.96 por un intervalo del 95% por la raíz cuadrada de la varianza. Entonces aquí tengo los límites del intervalo. 0.41 a 0.66. Entonces ya quedó hecho. Utilizamos la metodología y encontramos la distribución asintótica de ese phi gorro, ¿cierto? Entonces miren que no la sabemos, no tenemos idea de dónde buscarla en la literatura, cuál es la varianza del phi gorro. Y sin embargo nosotros la logramos desarrollar. A ver, ¿quién me pudiera dar otra forma de encontrar la varianza? Que sea fácil. Bootstrap. Bootstrap sería una de las formas alternativas para esto, ¿cierto? Entonces nosotros tenemos varias formas, unas utilizando simulación y otras utilizando métodos asintóticos. Entonces, esta metodología es de carácter general, entonces recuerden, y nosotros la podemos implementar para resolver muchos problemas distintos. Entonces, mire cómo esta ilustración aquí termina el cuento aquí, pero uno, digamos, está haciendo un trabajo de consultoría, lo más seguro es que uno tenga que calcular muchos fees y con esos fees tenga uno que hacer algo. Entonces, por ejemplo, estos fees, después de que usted construye la matriz de asociaciones, entonces usted puede, digamos, ya hacer análisis de tipo factorial, ¿cierto? Análisis factorial, no utilizando una matriz de varianzas y covarianzas, ni utilizando una matriz de correlaciones directamente, sino utilizando una matriz de asociaciones. Y ya hacer los análisis estándares que se hacen con análisis factoriales, bien sean los exploratorios, que son los que se ven en los cursos de multivariable, o los análisis de factoriales confirmatorios. No sé si en los cursos de multivariable ustedes alcancen a ver análisis factorial confirmatorio, que también se conocen como modelos de estructuras de covarianzas o modelos Lirred, ¿cierto? No sé si ustedes lo han visto. Se utilizan mucho. Entonces, este es como una especie de parte del repaso que habíamos empezado la vez pasada y que se ve cómo se utiliza la metodología GSK para resolver un problema que es técnicamente difícil. Bueno, ahora sí entramos con una aplicación que es muy importante, que son los modelos logísticos. Entonces, los modelos logísticos son una de las herramientas de trabajo más útiles, ¿cierto? Recuerden que los modelos logísticos no fueron desarrollados por estadísticos en una clase, fueron por personas que trabajaban en el área biológica
y que trabajaban con bioensayos por allá en los años 30 y 40. Entonces estaban en laboratorios y ellos, por ejemplo, la gente, hay un problema muy importante, un parámetro muy importante en la gente que trabaja en bioquímica, con biofarmacéutica, que se llaman los Ls. Entonces hay una dosis que se llama la LD50. No sé si ustedes han escuchado ese parámetro, el parámetro LD50. ¿Se han escuchado o no? No, profe. El LD50 es, LD significa lethal doses, la dosis letal que mata al 50% de los individuos. Entonces, por ejemplo, cuando usted está matando, por ejemplo, zancudos y usted echa veneno, entonces la pregunta es, ¿cuál es la cantidad del compuesto venenoso que tiene ese veneno que se está esparciendo? Pues no todo el líquido es veneno, sino que hay unos, unas mezclas que ayudan a que el líquido se evapore que se convierta en líquido. El veneno, pues qué porcentaje del veneno nos mata al 50% de la muestra. O sea, usted expone 100 sujetos y cuál es la dosis que debe usted utilizar para garantizar que se muera el 50%. Y entonces hay muchas variaciones del LD50. Hay una que se llama el LD100, ¿cierto? ¿Cuál es la dosis letal mínima que garantiza que mueren 100% de los sujetos? ¿Cierto? Es como, piensen en los pillos, ¿cuál es el número de balas mínimo para garantizar que matan a un sujeto? Una. Con una bala usted lo puede asesinar, o un pillo de esos puede asesinar a un sujeto. Eh, entonces, la gente que trabaja con el desarrollo de ciertas drogas trabaja con esos mismos parámetros. Entonces, por ejemplo, la gente que desarrolla venenos para fumigar plantas, para matar gusanos, por ejemplo, o plagas, los plaguicidas tienen muchos estudios y usted tiene que garantizar muchas cosas y una de esas es que el plaguicida realmente cumpla su labor, ¿cierto? Obviamente no que acabe todos los, los animales dañinos, sino que acabe con una proporción muy alta de esos animales dañinos. ¿Por qué? Por cuestiones de costo-beneficio. Bueno, y además muchas veces los tóxicos que se emplean en las plantas terminan matando las mismas plantas. Es como si usted, por ejemplo, se mata las lombrices del estómago. Usted puede tomarse un desparasitario, pero si usted toma mucho desparasitario, usted finalmente termina matándose. Entonces, determinar las dosis letales es muy importante. Y esto, pues, hay mucha gente que sabe mucho. Pero esto, como es un tema tan viejo, pues nada raro que cuando estaban el comienzo de los métodos estadísticos empezando a popularizarse, lo primero que hicieron fue llevarlos a esas aplicaciones. Ahora, entonces, ¿cómo opera eso? Usted echa el, el veneno y usted se queda un rato esperando a ver cuándo se mueren los sujetos que se van a morir, ¿cierto? Al rato, y eso todo es determinación vía diseño, o sea, cuánto tiempo tiene que usted esperar eh, mínimo, ¿cierto? Si usted, por ejemplo, le toma una pastilla para el dolor de cabeza, pues sería demasiado ingenuo pensar que al medio segundo ya se le quitó mágicamente. Ya me tomé la pastilla y ya mágicamente se me quitó el dolor de cabeza. No, pasará un tiempo antes de que la pastilla empiece, o los compuestos de la pastilla empiecen a operar y le ayuden a paliar el dolor de cabeza. ¿Sí? Eh,
Lo mismo pasa con estos venenos. Entonces, en estos ensayos clínicos, no son ensayos clínicos, no es con humanos. En estos ensayos biológicos, usted tira el veneno con la cantidad experimental y espera que pase un tiempo y después cuenta cuántos han muerto y cuántos siguen vivos. Eso no lo hace solamente una vez, ¿cierto? Sino que lo repite, lo replica varias veces. Y con esas réplicas usted trata de determinar cuál es la dosis letal. Entonces, usted tiene que escoger varios niveles de la dosis y para cada nivel de la dosis usted hace varias réplicas y mira cuántos sujetos mueren en cada uno de los experimentos particulares. Y así usted construye una curvita de mortalidad. ¿Sí? Entonces dice, bueno, con un 10% voy a poner simplemente, digamos, con 1 gramo de veneno, se me muere el 5% de los sujetos. Con 2 gramos de veneno se me mueren el 8% de los sujetos. Con 20 gramos se muere el 40% de los sujetos. Con 30 gramos se muere el, el 70% de los sujetos. Con 40 gramos se muere el 90% de los sujetos. Entonces ya haciendo, digamos, un experimento de ese estilo, yo construyo un modelo y con ese modelo trato de estimar cuál es la dosis letal, el LD50. Entonces mire que la respuesta ahí la da el sujeto, ¿cierto? Al que se le aplica el veneno, y la respuesta es, ¿quedó vivo o quedó muerto después de cierto tiempo? Entonces los experimentos biológicos son en general mucho más complejos de lo que les estoy diciendo, pero esto es como la parte más básica. Entonces eso nos lleva a una regresión de tipo logístico, ¿cierto? Donde la respuesta en el logístico va a ser siempre binaria, que a veces en estadística las cosas vienen del área matemática, del área de juego, y dice éxito o fracaso, ¿cierto? ¿Se dio el evento o no se dio el evento? Entonces, por ejemplo, con un veneno para insectos, el éxito es que el insecto muera, ¿cierto? Y el fracaso es que el insecto continúe eh, funcionando, que es otra de otros problemas. Por ejemplo, muchas veces los venenos con los sujetos que no mueren, eh, los, los, los venenos generan unas cosas que llaman resistencias. Entonces en las nuevas aplicaciones, en las siguientes aplicaciones del veneno, ya usted tiene que poner más dosis para garantizar que la dosis letal del 50 se cumpla. Entonces, ese tipo de experimentos tiene todos lo que les decía, todos los problemas del mundo. Por un lado, presentan unos problemas de generación de resistencias, por otro lado, de costos, los venenos cuestan dinero y usted tiene que buscar las combinaciones para sacar la fórmula comercial que sea lo más barata posible. Bueno, entonces, en la práctica, estos modelos funcionan en muchas áreas. Se han llevado, digamos, al área de temas de evaluación. Por ejemplo, la gente que trabaja en la enseñanza utiliza modelos logísticos para determinar la probabilidad de éxito que un estudiante pase o no pase un examen. Sí, un umbral determinado. ¿De qué depende eso? Depende de covariables, ¿cierto?, de los estudiantes. Uno depende, digamos, del número de horas que el estudiante le dedicó a un curso. Otro depende de la forma como el docente evalúe el curso. Otra depende entonces, mire que el depende empieza a generar
variables explicativas, o que en regresión se conocen también como variables predictoras, ¿cierto? Nosotros las llamamos también factores. Entonces, por ejemplo, ¿será que el género hace que la probabilidad de que una mujer gane cálculo es distinta a la probabilidad de que un hombre gane cálculo? Pues el sexismo existe en muchas áreas de la investigación y entonces se considera que ciertos géneros son más hábiles para hacer ciertas cosas que otros. Entonces, por ejemplo, hay áreas que son dominadas por las mujeres, por ejemplo, el área de enfermería. Cuando usted habla de una enfermera, piensa siempre en una mujer, ¿cierto? Es muy raro uno pensar en enfermero hombre. Eh, Cuando usted piensa en un matemático, como eso es aburrido y tal cosa, las mujeres en un sentido más inteligente tienen que voy a meterme en un mundo bien aburridor, entonces es un mundo en el que uno siempre piensa como que es un hombre. Sin embargo, las mujeres han brillado, las que se han metido. En programación, uno piensa que son los hombres, pero realmente las primeras programadoras fuertes fueron mujeres. Y hay una mujer que le dio el nombre a un lenguaje de programación. ¿Saben quién es? ¿O saben cuál lenguaje es? Es el apellido de ella. No, profe. Es Ada. Es un lenguaje de programación y fue en homenaje a la que es considerada la primera mujer programadora del mundo. Entonces, nosotros estos modelos logísticos los utilizamos en muchas circunstancias, ¿cierto? Entonces, cuando tenemos los datos crudos, o sea, los datos originales completamente, y cuando tenemos variables explicativas que son continuas, digamos ya la metodología estándar, o no estándar, ¿no? Se puede trabajar de varias formas, pero la más común es por máxima verosimilitud. Pero también uno puede trabajar por mínimos cuadrados, o puede trabajar por métodos estilo Minimax o métodos robustos o por métodos eh, de bayesianos, etcétera, etcétera. Entonces es una metodología que ya tiene mucho desarrollo. El problema es con tablas de contingencia. Cuando nosotros tenemos la variable de interés eh, y las variables explicativas en forma de tablas de contingencia, entonces ahí tenemos a veces dificultades encontrando el software que lo haga y o el software lo puede hacer, pero no sabemos nosotros cómo hacerlo, ¿cierto? Recuerde, por ejemplo, que el R permite construir modelos logísticos cuando nosotros tenemos para cada nivel de la variable explicativa eh, número de éxitos y número de fracasos. Entonces nosotros podemos utilizar el R para ese tipo de situación, pero no de carácter general. Entonces ahí tenemos nosotros que darnos la pela escribiendo nosotros el código. Y para esto esta metodología es muy sencilla y es directa y es fácil de programar, entonces nosotros no tenemos ningún problema haciéndolo. Entonces, en el análisis de regresión estamos interesados en predecir la media de una variable llamada la respuesta. Esto de la media ya ha pasado a ser parte de el paisaje realmente. Ya hay unas regresiones que se llaman las regresiones cuantil, ¿cierto? La regresión cuantil trabaja sobre cuando estamos interesados en estimar el percentil, un percentil particular de una distribución. Entonces, la regresión tradicional es basado en una media condicional, ¿cierto? Pero ya las otras regresiones que se están desarrollando en los últimos 30, 40 años, mmm, hay un señor que escribió un
trabajo muy importante por allá en el área económica, Cameron, y otro, Windemeyer, que escribieron un par de libros sobre regresión cuantil. Ellos han sido promotores del uso de esas regresiones a percentiles específicos que son de mucho interés. Por ejemplo, si usted está interesado en trabajar con el crecimiento de niños, a un médico le interesa más determinar, por ejemplo, los límites, los percentiles 5% y 95% y ver la curva, los rangos de los crecimientos de los niños, más que en estimar el crecimiento promedio. Cuando usted llegan y le preguntan, ve, ¿cuál es tu peso? ¿Cuál es tu estatura? Entonces usted llega y dice, yo mido 1,70, entonces usted debe pesar 68 kilos. Entonces la gente se angustia porque no pesa ese peso promedio. Si usted tiene 69 y dice, no, yo tengo 1 kilo de exceso, yo estoy con sobrepeso porque tengo por encima de lo que debería estar pesando. Eh, ese tipo de resultado entregado de esa forma genera mucha angustia. Antes había unas maquinitas para pesarse, probablemente estaban en las farmacias, usted llega y metía una monedita y la maquinita le entregaba una tarjetita donde le decía, si usted mide tanto, su peso debe ser tanto. Entonces, esas recetas así, dadas de golpe, lo que generan es angustia en la gente, ¿cierto? Si usted no pesa el peso promedio, entonces usted tiene muy poquito peso o tiene sobrepeso. Como lo que en nuestra sociedad se considera malo es el sobrepeso, entonces estar por encima del promedio termina siendo malo. ¿Sí? Y ustedes ven en televisión y en tantas cosas que si usted está por encima del promedio en sobrepeso, los que venden pajas y los que venden drogas para adelgazar aprovechan eso, ¿cierto? Cuando realmente a usted le deben dar un rango. Si usted mide tanto, su rango de peso adecuado sería entre tanto y tanto. Digamos, si usted mide 1,70, su rango de peso pudiera estar entre 66 y 74 kilos, un rango de peso normal. Pero si usted se fía de la media, entonces mire que ahí la media genera una impresión equivocada. Entonces ahí usted estaría interesado en modelar el percentil 5% y el percentil 95%. Entonces cuando los médicos, por ejemplo, los pediatras están viendo el crecimiento de un bebé, ellos tienen unas tablas en las cuales hay unas curvas, ¿cierto? Está una curva inferior y una curva superior y probablemente también aparece la curva media, pero ellos miran es el intervalo. Y si el niño de ciertos meses está en el intervalo correcto, dicen, no, el niño tiene un crecimiento normal. Que por qué mi niño que tiene la misma edad que tal niño, que él pesa más y el niño mío pesa menos. Pues muchas explicaciones para eso, ¿cierto? La primera es genética. O sea, no todos tenemos los mismos papás y las mismas mamás. Es más, dos hermanitos nacidos en épocas distintas pudieran haber tenido desarrollos muy diferentes. Bueno, entonces la regresión, como lo decimos nosotros aquí, ya no es solamente a la media, aunque todavía uno tradicionalmente cuando habla de regresión piensa en explicar el promedio, entonces hay regresiones más, un poquito diferentes, ¿cierto? La regresión es la regresión cuantil. Entonces, no sé si ustedes la han visto en los cursos de regresión, pero la regresión cuantil es muy popular. O sea, eso no es, no es raro ahora. Y hay un señor que llama Koenker, que escribió su tesis doctoral con eso y él fue como que el que le dio el inicio a esas metodologías de regresiones a percentiles. Y
se utilizan, por ejemplo, en control de calidad y se utilizan en ciertas áreas ingenieriles. Bueno, entonces el análisis de regresión tradicional, el clásico, es un área muy bien desarrollada con unas metodologías que son muy atractivas porque los resultados son lindos, o sea, así entre comillas, lindos, o sea, eso para el matemático eso es emocionante cuando hace demostraciones que al final dice V de P, que era lo que queríamos demostrar. Bueno, eso es una especie de engaño que uno hace porque uno simplemente va a un libro donde está la demostración hecha y uno la copia y si uno la entiende y la explica bien, la gente piensa que eso fue un invento de uno, como hacen los profesores de álgebra en bachillerato, que ellos dan la idea de que ellos inventaron esos métodos de factorización con los que torturan estudiantes, ¿cierto? Cuando eso es un cuento milenario. Bueno, entonces, desde el punto de vista teórico es atractivo, sobre todo cuando asumo que los errores son normales. Desde el punto de vista computacional también es atractivo. ¿Por qué? Porque ya la solución de ecuaciones lineales ha sido un tema que ha sido desarrollado muy bien, aunque todavía hay problemas muy grandes en esto, sobre todo con unas cosas, un concepto que se llama scarcity. Desde Gauss, Legendre, Gauss, fueron los primeros en resolver sistemas de ecuaciones lineales y desde ahí en adelante se han propuesto muchos métodos numéricos para resolver sistemas lineales y aplicado en el sentido de que muchos problemas se han atacado vía regresión tradicional y han tenido soluciones muy satisfactorias. Por ejemplo, los economistas, los econometristas, por ejemplo, utilizan la regresión lineal para absolutamente todo, ¿cierto? Y usualmente ellos eh, construyen modelos con los que proponen o manejan la economía. Los médicos, los biólogos, o sea, mucha gente utiliza la regresión en su quehacer diario. Y es tan popular que hasta las calculadoras Casio, calculadoras de mano, tienen ya formas de estimar modelos de regresión, unas lineales y otras múltiples. Entonces, es una metodología extendida. Entonces, después de la estadística descriptiva, la regresión es la segunda herramienta más utilizada de la estadística, ¿cierto? Y lo que decíamos nosotros al comienzo del curso, que cuando nosotros no tenemos datos normales ni estamos en esa situación tan limpiecita de la regresión, cuando tenemos unos datos que vienen, que son categóricos y cosas de esas, lo que hacemos es babiarnos de la envidia, porque los unos con su regresión resuelven problemas de una manera muy limpia y los que tenemos tablas de contingencia tenemos que luchar para tratar de dar soluciones. Bueno. Y además hay otras extensiones que salieron, digamos, a partir de la popularización de los computadores, que son los diagnósticos, ¿cierto? El área de diagnósticos se desarrolló en los años 70 con unos investigadores que popularizaron mucho, aunque ya muchos de los procedimientos estaban propuestos, Belsikow y Welch, que sacaron un libro que se llamó Diagnósticos de Regresión. Y ese libro, Diagnósticos de Regresión, fue un hito en modelación porque ellos empezaron a mirar problemas que no se habían visto desde antes, pero generaron otros problemas, que mucha gente empezó a construir regresiones y tiraron a un segundo plano la parte de interpretaciones y se metieron fue a desarrollar diagnóstico. Entonces construyo mi modelo, lo primero que hago es diagnósticos, construyo 100.000 diagnósticos y cuando uno le pregunta a la persona, bueno, ¿y el modelo qué significa? Ah, yo no sé, pero eso está muy bien estimado. Listo. Y entonces,
En análisis de contingencia, en tablas de contingencia, recuerden las palabras de Alice, en que ya las habíamos visto, ¿cierto? Que ellos por allá en los años 60 se inventaron los famosos modelos loglineales, ¿sí? Y los modelos loglineales fueron como el paradigma de las tablas de contingencia. Entonces, Paul Allison, que es un tipo que ha escrito libros sobre regresión logística y que ha escrito algunos módulos en SAS, tiene este comentario, pues lo pongo ahí porque a mí me pareció muy simpático cuando lo leí. Es cuando comencé mis estudios de posgrado en la Universidad de Wisconsin en 1970. El análisis de datos categóricos consistía en pruebas chi cuadrado de tablas de contingencia, una técnica introducida a comienzos del siglo XX, obviamente, por Carl Pearson, ¿cierto? Esta metodología era vista con desprecio por la mayoría de colegas orientados cuantitativamente. Era la provincia de los anticuados que no se preocuparon por aprender análisis de regresión, la nueva herramienta universal para el análisis de datos de las ciencias sociales. También nos dimos cuenta de otra revolución que se estaba desarrollando bajo nuestras narices. En la época que terminé en Wisconsin en 1975, la nueva cosa insanamente grande era el análisis loglineal, que había hecho posible analizar tablas de contingencia complicadas en formas en que Carl Pearson nunca soñó. Pero el análisis loglineal es un animal más bien diferente de la regresión lineal y yo nunca me sentí completamente a gusto trabajando de la manera loglineal. Este es un comentario muy fuerte, ¿cierto?, de este señor Paul Allison. Él es un consultor muy reconocido y él es un profesor. Sobre los modelos loglineales, recuerda que nosotros vimos también en este curso modelos loglineales y básicamente los modelos loglineales lo que permiten es construir medidas de asociación o asociaciones, determinar asociaciones entre variables. Entonces, la regresión clásica asume que la respuesta es continua. La regresión logística trata con las respuestas binarias, ¿cierto? Éxito o fracaso. Entonces, cuando yo tengo variables categóricas como variables explicativas, yo lo que hago es meterlas en mi modelo como variables dummy, ¿cierto? Variables que toman 0, 1. Y entonces ahí surgen problemas malucos. Porque cuando yo hago pruebas de significancia con variables categóricas que tienen más de 2 categorías, los coeficientes hay que probarlos, verificarlos estadísticamente, un poquito distinto a la forma tradicional en que se hacen pruebas de hipótesis en regresión. Y esto ya nos lleva a otro nivel en las pruebas. O sea, no es la regresión tradicional, sino que ya empieza uno a ver los problemas con la verificación de significancia de variables categóricas. Bueno, entonces el modelo lineal es este, ¿cierto? Este es el modelo lineal simple que nosotros conocemos y hemos visto casi desde chiquitos. Esto es un modelo súper popular. Mucha gente en muchas áreas que no son, o sea, los médicos trabajan con estos modelos y los manejan así al dedillo. Los ingenieros, los biólogos, la gente del área social, estos modelos son de combate ya. Esto es como calcular un promedio aritmético. Los supuestos son un poquito más complejos en la justificación, aunque el supuesto de normalidad se justifica fácilmente a través de ¿qué? El teorema central. Sí, el teorema central del límite, pensando
y aquí viene un supuesto fuerte, que esta estructura, este error que aparece aquí, representa la suma de toda la información que no aparece en este pedazo. O sea, esta es la parte informativa del modelo, la parte estructural, y aquí todo lo que podría explicar las variaciones en esta respuesta no aparece. Entonces piense usted, por ejemplo, que está midiendo el peso de un sujeto y esta variable que usted tiene aquí es la estatura, ¿cierto? Entonces usted dice, no, hay una relación entre la estatura y el peso de una persona. Entonces usted tiene una persona que mide 1,75 y la pesa. Coge otra persona que mide exactamente 1,75, o sea, lo mismo que la otra persona, y la pesa y da distinto. Entonces la pregunta es, ¿por qué dos personas que miden lo mismo pesan distinto? Entonces empieza uno a pensar, no, es que ellos tienen cargas genéticas distintas, ¿cierto? El papá y la mamá y los tíos y los abuelitos y toda el árbol genealógico explica parte de la variación del peso, pero también hay otras. Por ejemplo, si la persona cuando la estaban pesando inspiró aire, ese aire son moléculas y eso tiene un peso que puede ser insignificante, pero eso incrementa el peso de la persona o no. Entonces mire que uno no tiene un peso igualito siempre, sino que su peso está dependiendo de inspiro, expiro, y entonces peso más o peso menos. Bueno, que eso es un número insignificante, listo. Que yo me acabé de comer un sancocho de los que llaman trifásicos, que yo no sé qué eso trae de todo, mm, y voy y me peso. Entonces ahora peso lo que yo pesaba antes del sancocho más el sancocho, ¿cierto? Y esta misma persona que que tiene mi misma estatura, no se comió un sancocho trifásico, sino que ha aguantado hambre, entonces va y se pesa. Obviamente eso afecta o no el peso. Que esta persona se encorvó cuando la estaban pesando. Los movimientos que usted tenga sobre la pesa afectan el valor de la pesa, ¿cierto? Si usted se mueve en la pesa, eso va cambiando el valor que se va bien, el lugar donde usted se ubica en la pesa, etcétera, etcétera. Entonces miren que hay muchas variables que están aquí metidas. Todas esas variables se supone que tienen un impacto aditivo, entonces hay una suma. Y si todos esos golpecitos de todas esas variables, que la persona no se cortó el pelo, entonces pesa un poquito más, que la persona se tuzó, pesa menos, que la persona, hubo un pesista muy famoso, pues, creo que es un pesista colombiano por allá de los años 70, que participó en unos juegos, no sé si olímpicos o juegos panamericanos, que cuando fue a competir, resultó que se pasó de peso, tenía sobrepeso para la categoría que él estaba inscrito. Y entonces aquí en el país se armó, creo que era apellido Romero, me parece que era apellido Romero. Y entonces le preguntaron los periodistas que por qué se había engordado. Y él dijo, no, fue que yo me comí un pollo antes de la competencia. Y el tipo se volvió el objeto de burla de la prensa periodística aquí, de los periodistas en Colombia, porque decían, por hambre, este tipo se comió un pollo y el peso se les subió más de lo que permitía la categoría en la que él estaba inscrito. Y Colombia perdió en teoría una medalla por, por esa angurria, le decían a él, por comerse eso. Entonces,
miren cómo este error explica todas esas cosas que no las explica la estatura. Ahora, cuando uno construye modelos de regresión, uno asume que este modelo está estructuralmente bien definido, ¿cierto? Que este modelo es el modelo correcto. Y en muchas circunstancias, las personas cuando construyen estos modelos los construyen como meras aproximaciones al modelo que se desconoce. Entonces tampoco es tan limpiecito como a veces lo quieren hacer vender a uno. Y cuando usted tiene muestras aleatorias, asume que esas muestras son sacadas independientemente, ¿cierto? Que los sujetos son distintos. Entonces, por ejemplo, aquí, para yo garantizar que esta covarianza es cero, o sea, recuerde que covarianza cero bajo el supuesto de normalidad implica independencia, pues para garantizar que estas observaciones son independientes, yo tengo que tener un buen diseño experimental. Por ejemplo, tener sujetos que no estén correlacionados. ¿Cómo que correlacionados? Por ejemplo, tener el mismo sujeto medido en distintas ocasiones. Ah, que es que eso no pasa. Eso pasa con muchas frecuencias. Miren, con las vacunas, a varias personas les han puesto varias veces vacunas. Mientras que lo estaban cuestionando que si eso era peligroso o no, cuando una persona se ponía 2 o 3 veces la misma vacuna. Cuando yo, por ejemplo, mido a 2 hermanos muy cercanos en edad, yo tengo 2 mellizos o 2 gemelos y los mido y los peso, entonces esas superposiciones eran correlacionadas o no. Entonces miren que estos supuestos de independencia entre las observaciones es bastante rígido. Ahora, si nosotros no tenemos sino una variable dependiente que es binaria, nuestra situación es como esta. Tenemos la posibilidad de observar un éxito o la probabilidad de observar un fracaso ante una covariable. ¿Cuál es la probabilidad que un estudiante gane un examen dado que estudió X horas para preparar o preparó el examen durante X horas? Entonces, esa probabilidad, el valor esperado es pi sub i y la probabilidad de fracaso es 1 menos pi sub i, ¿cierto? Si yo tengo una muestra de personas que estudiaron, por ejemplo, 5 horas, todas estudiaron 5 horas preparando un examen, y yo determino cuántas ganaron y cuántas perdieron el examen, puedo encontrar un estimador para pi, ¿cierto? Que es lo que hace uno en los problemas binomiales. Y puedo estimar también automáticamente la probabilidad de fracaso. Pero si yo tengo distintos valores de X y tengo muestras para cada uno de esos valores de X, entonces yo podría simplemente, para cada valor de X, estimar el pi, ¿cierto? Si tengo muestras suficientes para cada valor de X, el valor de pi. Y ahí tendría un pi sub 1 gorro, un pi sub 2 gorro, un pi sub 3 gorro, dependiendo del número de niveles de X que yo tenga. Y esa curva sería una curva de tipo no paramétrico, ¿cierto? Para cada nivel yo estoy considerando su propio valor esperado. Y esa sería una promediación local que se llama, ¿cierto? Pero ese tipo de aproximación deja muy insatisfechas a las personas porque esas curvas a veces se comportan como los dientes de un serrucho, que a veces suben, a veces bajan, a veces suben, a veces bajan, y uno quiere ver, eso lo heredamos de las matemáticas, curvas suavecitas.
modelos que permitan hacer interpolaciones y que las interpolaciones tengan como sentido, ¿sí? Que no sea como el valor del dólar, pues que el valor del dólar es como un serrucho que uno no sabe cuándo va a estar subiendo, cuándo está bajando, y eso se come absolutamente raro. Y la persona que trata de ponerle un modelo suave a eso, usualmente se equivoca. Entonces ahí sale el chiste de los análisis de series de tiempo, que las series de tiempo, los modelos de series de tiempo son muy buenas para predecir el pasado. Entonces usted construye un modelo de series de tiempo que se le ajusta muy bien al pasado, pero el futuro usted no lo puede predecir, ¿cierto? Y muchas veces usted hace unos supuestos sobre el pasado, que esos supuestos son absolutamente extraños. O sea, usted el pasado no lo conoce ni sabe si lo que usted está suponiendo ahora realmente se cumplió para esos datos que usted está observando. Entonces ahí hay mucha tela que cortar y nosotros todo el tiempo estamos cuestionando esto y a uno lo cuestionan todo el tiempo sobre esto. Entonces, en el modelo lineal, ¿cierto? Nosotros tenemos esta condición, los errores no son normales para nada. Mire que es una distribución discreta de los errores. Los errores solamente pueden tomar dos valores. Uno menos pi sub i cuando estamos observando un éxito y menos pi sub i cuando estamos observando un fracaso. Ah, ¿cómo así? Entonces la distribución discreta de los errores es ahora la distribución de los errores también ahora tiene un problema, no se puede asumir que sea normal. Y la varianza no es constante. La varianza va a estar dependiendo del nivel de X. Entonces la varianza es heteroscedástica, otra pata que le sale al cojo, como dice el dicho, ¿cierto? En el modelo lineal tradicional clásico, la homoscedasticidad implica que la varianza es constante para todos los niveles de X. La varianza no es constante, se habla del problema de heteroscedasticidad, que es un problema que tiene tanto de largo como de ancho. Los econometristas que todos los días enfrentan problemas de heteroscedasticidad tienen muchas herramientas para tratar de resolver el problema, aunque en la práctica saben que las soluciones son simplemente aproximadas. Entonces, ¿qué se ha sugerido? Se han sugerido transformaciones, ¿cierto? Entonces, Bergson, por allá en los años 40, propuso, fue uno de los primeros que propuso. Realmente ese modelo hay discusiones sobre quién lo propuso. El modelo Probit, que es utilizando respuestas normales. Ese modelo Probit se ha vuelto en los últimos años muy importante porque lo utilizan personas que trabajan con modelos de variable latente. Pero nosotros vamos a trabajar aquí solamente en modelo logístico, que es el que nos permite desarrollar esta metodología GSK. Si nosotros quisiéramos trabajar con Probit, nos toca hacer otro tipo de desarrollo distinto. Entonces, la idea es, la proporción es un valor que está entre 0 y 1, ¿cierto? La proporción es un valor que está entre 0 y 1. Entonces, una distribución, una función de distribución, tiene unas características muy particulares. Y si es continua, entonces una función no decreciente, ¿cierto? Es una función creciente que para menos infinito toma el valor de 0, para infinito toma el valor de 1 y va aumentando cada vez a medida que X vaya aumentando o se queda estable, ¿cierto? Hay rangos en los que puede ser estable, pero no decreciente. Esta función que aparece aquí como P es la función de distribución, una variable aleatoria que usted escoja. Entonces usted puede modelar esto. Entonces usted, ¿cómo calcula el pi? Invierte esa función, ¿sí? Entonces lo que usted dice aquí es que el pi le va a aumentar o le va, entonces ahí puede hacer otro truco, pero le va a aumentar a medida que X aumente. Si este signo fuera negativo,
Entonces, a medida que X aumente, la probabilidad decrece. ¿Sí es claro? Entonces, por ejemplo, si usted estudia 1 hora, la probabilidad de ganar el examen es menor que la persona que estudió 2 horas. Entonces, beta va a estar midiendo el efecto, de alguna manera, en el incremento en la probabilidad, ¿cierto? Va a medir el incremento en la probabilidad cuando usted incrementa esta variable X en una unidad. Pero el incremento, a diferencia de los modelos lineales, no es constante. Entonces depende del nivel de la X, va a ser el efecto, el cambio que va a tener el pi. Y ese empiezan los problemas a aparecer con las interpretaciones de los modelos logísticos. Pero al menos esta solución que fue planteada matemáticamente es una buena aproximación en muchos casos. Entonces, a medida que X que usted estudie más y más y más y más, mejor va a ser su nota, ¿cierto? Pero todos los estudiantes saben que si usted, por ejemplo, estudia demasiado para un examen, puede llegar a un nivel de saturación tal que ya no sea capaz siquiera de responder. O sea, eso se llama sobreentrenamiento, ¿cierto? Si usted, por ejemplo, para un deporte entrena muchas más horas de las que debe entrenar, usted llega a saturarse tanto que la probabilidad de ganar antes decrezca. Por ejemplo, la probabilidad de que una mata crezca y que aquí tuviéramos la cantidad de abono que usted le echa a la tierra. Entonces, a medida que usted le eche más abono, la matica crece más, ¿cierto? O florece más, o produce más frutos, o lo que sea. Pero si usted le echa mucho abono a una planta, ¿qué pasa? La quema, la mata, pues la probabilidad de que produzca muchos frutos disminuye, el rendimiento disminuye. Entonces, la probabilidad de que sobreviva es cada vez menor a medida que se pase cierto umbral de X. Entonces, mire que estos modelos son buenos en muchas circunstancias. Los modelos acaban a partir de funciones de distribución, pero son deficientes en otras. Entonces, aquí tenemos, si nosotros tenemos una función de distribución uniforme, tendríamos explicado nuestro modelo con una línea recta, con 3 líneas rectas, realmente un modelo segmentado, que toma el valor de 0, si este valor alfa más beta xy es menor que 0, si alfa menor más beta es mayor que 1, toma el valor de 1, y si alfa más beta está entre 0 y 1, es una línea recta con esta pendiente. Entonces este es un modelo muy simple, este se llama modelo lineal. Este modelo, a pesar de lo simple y que uno pocas veces lo ve en muchos libros de estadística, en econometría lo recomiendan mucho como una aproximación. Y a veces esta aproximación, cuando los verdaderos valores de pi están entre 0.2 y 0.8, es muy bueno. Y es tan bueno como los modelos más complejos. Y además este modelo tiene unas ventajas. La primera ventaja es interpretativa y la segunda ventaja es la parte de estimación, que es muy fácil de estimar. Bueno, entonces nosotros preferimos curvas que sean suaves, ¿cierto? Que desciendan suavemente a 0 y que se incrementen suavemente hacia 1. Entonces ahí aparecen dos modelos, ya de aquí en adelante empiezo a brincarme los modelos. El modelo logístico y el modelo Probit, que son los dos competidores fuertes. Pero nosotros vamos a estar concentrados solamente en el modelo logístico. Bueno, creo que ya se me está pasando el tiempo. Entonces aquí paramos y seguimos con el modelo logístico en la próxima clase. Entonces, ¿qué hicimos en esta clase hoy? Hicimos un repaso de la forma como utilizamos GSK, que es la forma como siempre vamos a estar utilizando en una medida de asociación que es muy compleja, como ese coeficiente phi,
No sé si ustedes lo han visto por ahí en algún texto o en algún libro, que se utiliza mucho para medir. Los psicólogos lo utilizan mucho como medida de correlación, aunque realmente es una medida de asociación, ¿cierto? Pero ahí hay que tener algún cuidado con las interpretaciones. Pero si nuestros clientes lo interpretan así, nosotros lo interpretamos como nuestro cliente quiera. Bueno, entonces nos vemos la próxima clase. Muchas gracias. Gracias, profe. Bueno, hasta luego. Gracias, profe. Bueno, hasta luego.